ustedes, con mi compañero del CERP y del IFD. Mi nombre es Mario Neves, así que voy a comenzar. Más allá de las frías estadísticas y las definiciones legales, el trabajo infantil es una realidad que duele, una herida abierta en el corazón de nuestras sociedades que exige nuestra atención y acción. No hablamos simplemente de niños y niñas realizando alguna tarea. Hablamos de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, de infancias robadas, de potenciales truncados y de un futuro que se le arrebata permanentemente. Desde una perspectiva sociológica, es crucial entender que el trabajo infantil no es un fenómeno aislado ni una mera consecuencia de decisiones individuales. Por el contrario, está profundamente enraizado en complejas estructuras sociales, económicas y culturales. No podemos analizarlo en el vacío. Debemos sumergirnos en el entramado de factores que lo perpetúan: la pobreza extrema, las desigualdades, la falta crónica de acceso a una educación de calidad, las precarias condiciones laborales de los adultos, las dinámicas migratorias, las costumbres y tradiciones arraigadas, e incluso las propias falencias en las políticas públicas y los marcos normativos. El trabajo infantil es, en muchos sentidos, un sistema de malestar social más profundo. Nuestro objetivo en esta jornada es precisamente ese: desentrañar las intricadas dimensiones sociológicas del trabajo infantil. Exploraremos cómo las condiciones estructurales de nuestras sociedades modelan y reproducen esta problemática a través de las generaciones. Analizaremos las causas subyacentes, aquellas que empujan a miles de niños y niñas a las calles, a los campos, a los talleres, en lugar de las aulas o a los espacios de juego. Comprenderemos cómo la ausencia de oportunidades, la necesidad de supervivencia y la reproducción de ciclos de pobreza impactan directamente en la vida de los más jóvenes. No se trata aquí de emitir juicios o de señalar culpables. Nuestro propósito es comprender las complejas redes de interacciones que llevan a las familias y a los propios niños a situaciones de trabajo, a menudo bajo condiciones de explotación y riesgo. Buscamos identificar los mecanismos de reproducción social que mantienen esta problemática y a partir de ese entendimiento profundo proponer soluciones sostenibles y transformadoras. Soluciones que no solo atiendan las urgencias, sino que también ataquen las raíces del problema, garantizando a cada niño y niña el derecho a una infancia plena, protegida y con futuro. Finalmente, quisiera invitarlos a reflexionar: ¿qué papel juega cada uno de nosotros, como individuos, como profesionales, como miembros de esta sociedad, en la erradicación del trabajo infantil? ¿Cómo podemos, desde nuestros distintos ámbitos, contribuir a construir un Uruguay y un mundo donde la infancia sea sinónimo de juego, educación y sueños, y no de trabajo y explotación? Estoy convencido de que juntos podemos generar un cambio significativo. Muchas gracias. Hola. Bueno, ahora sí. Bueno, como bien decía Mario, el trabajo infantil no puede ser comprendido como una decisión individual o algo aislado, sino que debe analizarse desde una perspectiva estructural. En este enfoque, la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso igualitario a derechos fundamentales desempeñan un papel central. En contextos donde las condiciones materiales son profundamente precarias, muchas familias recurren al trabajo infantil como una salida o una estrategia de supervivencia ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas. Esta realidad que sufren muchos niños no es casual ni excepcional. Es la consecuencia directa de un modelo económico que reproduce la desigualdad y restringe las posibilidades de desarrollo para amplios sectores de la población. Como sostiene la socióloga Marcela Zampa, los modelos de acumulación vigentes en América Latina han profundizado las brechas sociales, empujando a miles de familias a los márgenes del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema que tenemos actualmente, la acumulación de riquezas queda únicamente en un sector, lo que hace que se profundice la brecha que existe. Entonces, el trabajo infantil emerge como una respuesta a la falta de alternativas reales, una práctica funcional a un orden social excluyente.
Frente a esta situación, el Estado aparece como un garante parcial y muchas veces ausente de los derechos de la niñez. A pesar de que sabemos que asume compromisos nacionales e internacionales para erradicar el trabajo infantil, en la práctica, su intervención en los territorios más vulnerables es limitada, fragmentaria o inexistente. La escasa inversión en educación, salud y contención social refuerzan un ciclo de exclusión que perpetúa la desigualdad intergeneracional. Numerosos ejemplos evidencian cómo el trabajo infantil se naturaliza en distintos contextos. En zonas rurales, por ejemplo, niños y niñas participan desde edades tempranas en tareas agrícolas, muchas veces en condiciones insalubres. Pero también nosotros sabemos que en familias con grandes hermanos, por ejemplo, el más grande de ellos es el que se encarga de cuidar a los menores. O también sabemos que se le adjudican a las niñas las tareas del hogar. Entonces, estos casos reflejan cómo la ausencia de políticas públicas integrales y la precarización de la vida consolidan el trabajo infantil como una práctica socialmente tolerada, aceptada y, cuando no, invisibilizada. Por eso, desde una mirada crítica, resulta indispensable interpelar las estructuras económicas y sociales que permiten y perpetúan el trabajo infantil. Como advierte la socióloga, mientras no se transformen las bases del modelo socioeconómico vigente, las soluciones seguirán siendo meramente paliativas. En este sentido, la legislación que proclama la defensa de los derechos de la niñez se vuelve algo paradójico y contradictorio, ya que funciona como una cortina de humo que encubre la continuidad del problema. Es contradictorio crear leyes que reconocen derechos mientras se mantiene un sistema que es el que lo produce. Así, el marco legal, aunque necesario, no deja de ser una respuesta insuficiente frente a una estructura que lo contradice en su origen. Erradicar el trabajo infantil requiere, por lo tanto, más que normativas, una transformación profunda del modelo social y económico. Muchas gracias. En muchos hogares, sobre todo en contextos de pobreza, desigualdad, se considera normal que los niños trabajen. A veces ayudan en la feria, en obras, cuidan a sus hermanos o salen a vender cosas en la calle. Sus familias suelen decir, así se hacen responsables, el trabajo dignifica, yo también trabajé desde chico. Estas frases reflejan algo más profundo, una forma de pensar y vivir que se repite de generación en generación. A esto le llamamos reproducción social. La reproducción social es el proceso por el cual las condiciones de vida, las ideas y los valores se transmiten de padres a hijos. Así, lo que fue pobreza, desigualdad o injusticia para una generación puede repetirse en la siguiente, como si fuera lo natural. El trabajo infantil se considera entonces una parte normal del crecimiento, aunque en realidad niega derechos básicos como la educación, el juego y el descanso. El sociólogo Pierre Bourdieu ayuda a entender esto con el concepto de hábitos, una especie de piloto automático que guía nuestras formas de actuar, pensar y sentir según el entorno en que vivimos. Si una familia vive en una condición difíciles y siempre ve que los niños trabajan, el hábito se hace que eso parezca lógico o incluso deseable. Para el hecho de que algo sea habitual no significa que sea justo. Después, otra mirada de Paulo Freire, un educador del sur global como nosotros, habla de la necesidad de desarrollar una conciencia crítica. Para Freire, muchas veces las personas oprimidas terminan naturalizando su situación, creen que el mundo es así y no puede cambiar. Bueno, el rol de la escuela, protección o expulsión. Cuando hablamos de trabajo infantil, muchas veces lo reducimos a una simple vulneración de los derechos. Pero si lo analizamos de una perspectiva estructural, como lo propone Néstor López, entendemos que está profundamente vinculado con la desigualdad social. Y en la escuela tiene un rol clave. Puede ser un espacio de contención, o por lo contrario, un espacio en donde la institución te expulsa. En Uruguay, aunque el trabajo infantil ha disminuido, sigue presente, en formas como las que ya hablaba la compañera: el cuidado de los hermanos, las tareas del hogar, estar en la feria. Bueno, estas actividades afectan al tiempo, la energía y la continuidad educativa de muchos niños y adolescentes.
El sistema educativo es en lugar de adaptarse a estas realidades, muchas veces las ignora. La escuela se vuelve exigente con quienes menos posibilidades tienen, con las jornadas rígidas, las tareas extensas, poca comprensión en los contextos familiares. Esto genera en muchos casos el abandono. Y como lo dice Néstor López, el fracaso escolar no es individual, sino social. Afecta más a quienes ya viven de contextos de pobreza, desigualdad o discriminación. Y ahí es donde la mirada de Paulo Freire cobra sentido. Freire nos enseña que educar es un acto político. Y no se trata solo de enseñar en contenidos, sino de reconocer las condiciones concretas a quienes aprenden. Si la escuela no parte de la experiencia del estudiante, si no se dialoga con su realidad, se vuelve una institución excluyente, aunque no lo pretenda. En este escenario, la escuela uruguaya tiene un gran desafío, que no se puede erradicar por sí sola el trabajo infantil, pero sí puede generar condiciones para estos niños y niñas que permanezcan, aprendan y se desarrollen. Esto implica cambiar prácticas y flexibilizar estructuras, construir vínculos pedagógicos más humanos y comprometidos. Porque al final del día, como lo dice Néstor López, la escuela no puede cambiar las causas de la pobreza, pero sí puede transformar sus consecuencias, y eso ya es muchísimo. Cuando pensamos en trabajo infantil, generalmente imaginamos varas pequeñas, trabajando la tierra, vendiendo en la calle, pero nos olvidamos de ciertas manos, que son la de las niñas, los trabajos que ellas cumplen. Porque esas manos no cuentan en las estadísticas. Y sin embargo, esas manos sostienen el mundo, entre la cocina, la escoba, el cuidado de los hermanos. No nos engañemos. El trabajo infantil tiene rostro de clase, de género y color de piel. Las niñas pobres, indígenas, rurales, cargan con siglos de mandatos que las atan al cuidado, al servicio y a la obediencia. Desde muy pequeñas aprenden o aprendemos que hay tareas que simplemente nos tocan, como si fuera nuestro destino, como si cuidar no fuera también trabajar. Silvia Federici nos ayuda a mirar eso que el sistema esconde. El capitalismo no funciona sin el trabajo no pago de las mujeres, y ese trabajo comienza desde la infancia. Que hay una economía entera que se sostiene sobre los cuerpos feminizados, racializados y por lo tanto silenciados. Cuando hablamos de interseccionalidad, no hablamos meramente de un concepto académico, sino cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos sobre la manera más justa de mirar y analizar el mundo. Porque cuando una niña trabaja, no solo se vulnera un derecho, se perpetúa una historia de desigualdades que cruzan la sangre, el territorio, el género y la pobreza. Entonces, ¿cómo nombramos ese trabajo que no se ve, pero que existe y que pesa? ¿Cómo reparamos lo que ni siquiera reconocemos como una injusticia? Quizás el primer paso sea dejar atrás esa óptica que normaliza esas situaciones y empezar a problematizar esas cuestiones. ¿Dónde? En nuestros círculos, en nuestros hogares y, ¿por qué no?, en nuestros salones de aula. Cuando hablamos de trabajo infantil, cuando hablamos de trabajo infantil, no solo nos referimos a una situación económico-legal, también estamos hablando de cómo la sociedad interpreta, estas realidades, y estas representaciones circulan justamente en los medios de comunicación, en las escuelas, en los discursos políticos y en el propio sentido común de las propias personas. Y también tiene un impacto directo justamente en cómo se percibe y se responde ante la presencia de niños y niñas que trabajan. Muchas veces estas representaciones se mueven entre dos extremos, entre la parte romantizada, donde se romantiza justamente el hecho de que el niño es luchador. Se lo muestra como alguien
admirable, valiente, que ayuda a su familia, como ya se lo decía, como ya los compañeros lo mencionaban, o aprendió el trabajo, el valor del trabajo desde muy chico. Este tipo de relatos suele visualizarse en redes sociales o en medios, como con un tono emotivo que celebra justamente la superación individual. Pero esta mirada, que parece positiva, es muy problemática, porque termina naturalizando que un niño trabaje, como si fuera algo inevitable en contextos de pobreza, como si fuera algo que no se pudiera evitar. En el otro extremo está la criminalización del niño trabajador, sobre todo cuando trabaja en la calle o fuera de los marcos considerados aceptables. En estos casos se lo asocia con el delito, el desorden o la inseguridad. Así se lo deja de ver como sujeto de derecho y se lo convierte en una amenaza. En ambos casos, tanto sea en la idealización como en el rechazo, se pierde de vista el contexto estructural de la desigualdad que está en el orden del problema. El comunicólogo Jesús Martín Barbero propone que miremos estas representaciones no como simples mensajes de los medios, sino como parte de procesos complejos, donde influyen las experiencias, valores y trayectorias de cada grupo social. Es lo que él llama mediaciones culturales. Estas son formas en que las personas procesan el sentido de lo que ven, oyen y viven, según su lugar en la sociedad. Desde esta mirada, las imágenes del niño trabajador no son neutrales ni casuales. Desde esta mirada, las imágenes del niño trabajador son construcciones que responden a intereses, a miedos y a formas de mirar la pobreza y la infancia. Por eso es tan importante escuchar las voces de los propios niños y niñas trabajadoras, no para romantizarlos ni juzgarlos, sino para comprender mejor su realidad y pensar políticas más justas para poder ayudarlos a que sean escuchados también. Y para que justamente esas cosas que les pasan a ellos sean más reales y no sean solamente vistas como algo que pasa externo a mí. Yo también quiero hacerles una pregunta, que esta pregunta surgió el año pasado en el IFD, en esta misma charla, que es: cuando ayudo a un niño que está trabajando, ¿estoy ayudando al niño o estoy apoyando el trabajo infantil? Muchas gracias. Bueno, a lo largo de esta ponencia y mientras realizábamos nuestras investigaciones para poder llevar a cabo hoy, llegamos a la conclusión de que nuestro propósito ha sido ir más allá de la superficie, más allá de la consideración del trabajo infantil como la vulneración de los derechos. Entonces llegamos a la conclusión de que es una consecuencia estructural inherente a un sistema que produce desigualdades. Esta fue nuestra pregunta guía y nuestro hilo conductor que nos permitió realizar un análisis desde una perspectiva puramente jurídica y llevándolo hacia un enfoque más social y sociológico. Desde esta perspectiva, el trabajo infantil se ha relevado como un síntoma de desigualdades históricas y estructurales que están arraigadas en condiciones materiales como lo son la pobreza, el acceso desigual a servicios y la desprotección. Ejemplos concretos que se han mostrado como en ciertos contextos el trabajo infantil emerge como una determinada salida ante la limitación del Estado como garante de los derechos. Como bien mencionaban los compañeros anteriormente, muchas veces las situaciones de pobreza hacen que esos niños se vean obligados a realizar trabajos y también porque son naturalizados para que estos puedan sustentar y llevar un apoyo económico para su familia. Adicionalmente, vemos cómo este fenómeno se ha reproducido socialmente. Se ha comprendido en ocasiones que las dinámicas familiares y un determinado hábitos, como bien mencionaban las compañeras anteriormente, legitiman el aprendizaje y la responsabilidad, naturalizando una opresión que requiere una conciencia crítica. Y en muchos casos, la escuela, que debería ser un espacio de contención y protección, a menudo se convierte en un lugar de exclusión simbólica y material, evidenciando una preocupante relación entre el fracaso escolar y el trabajo infantil, así como
como la ausencia de políticas educativas adaptadas a estas realidades, como ya mencionaban los compañeros anteriormente. Asimismo, hemos puesto en manifiesto la interseccionalidad de este problema, como el trabajo infantil no afecta a todas las personas por igual, manifestando de forma distinta según el género, la clase, el territorio y las etnias. Las infancias rurales e indígenas, las niñas en trabajo doméstico o los niños en trabajo de calle o campo, enfrentan realidades diversas que demandan miradas en específico. Tomando en cuenta el informe realizado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, vemos como el 8% de los niños varones trabajan como peones en albañil, peón ganadero, teniendo un 8%, o vendedor ambulante, luego cortador de césped, entre otros. Mientras que las niñas trabajan mayormente como niñeras, vendedoras en mostradores, vendedores ambulantes o vendedoras a domicilio, entre otros trabajos domésticos en la casa. Entonces podemos observar cómo las niñas adolescentes no están presentes en una medida menor en los indicadores de trabajo remunerado, sino que en su participación laboral se asocia mayormente al trabajo doméstico, mientras que los niños son aquellos que están obligados a tareas productivas que requieren la fuerza y el trabajo físico. Esto, desde una perspectiva y una mirada sociológica feminista, podemos afirmar que hay una realización de una división sexual del trabajo que impone un doble estándar. Mientras que los niños justamente tienen un trabajo productivo mediante la fuerza y el esfuerzo físico, las niñas están a cargo de trabajos laborales y a cargo de cuidados. Finalmente, hemos reflexionado sobre las representaciones sociales que construimos sobre el niño trabajador, como mencionaba la compañera anteriormente, la romantización del niño luchador, hasta la criminalización del niño en situación de calle. Por eso es fundamental visibilizar la voz de los propios niños en esta discusión. Retomando con nuestra pregunta inicial, que fue nuestra pregunta guía para poder realizar nuestra ponencia, ¿qué se necesita para erradicar el trabajo infantil desde las causas estructurales? Concluimos que la solución no radica en los enfoques punitivos o moralistas. Criminalizar la pobreza y la desesperación no constituye una solución. De hecho, puede empujar a estas infancias y sus familias a situaciones aún más vulnerables. No alcanza con erradicar el trabajo infantil, sino que es necesario transformar las condiciones estructurales que lo generan. Nuestro llamado es a pensar e implementar políticas integrales. Esto requiere una inversión real y sostenida en educación de calidad y accesible para todos, sin exclusión alguna. Requiere una asistencia económica y social robusta que asegure que ninguna familia se vea obligada a recurrir al trabajo infantil para sobrevivir, y significa una aproximación con territorialidad, reconociendo las especificidades de cada contexto y comunidad en general, soluciones adaptadas a cada realidad determinada. Y para finalizar, nos gustaría realizar dos preguntas para dejar a modo de reflexión. La primera es, ¿qué modelo de sociedad permite la infancia trabaje? Y la segunda es, ¿qué voces son visibilizadas y qué voces son olvidadas en un día como hoy?